Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a una nueva velada. Mi nombre es Santiago, acá estamos en Repasamos y seguimos con Derecho Procesal. Claro que sí, full energía, puede ser un bello domingo de mucho trabajo, mucho laburo. Arrancamos así de fuerte con un clásico, claro que sí. Damas, caballeros, tomen asiento, prepárense un matecito, un cafecito, acompañen la lectura conmigo, ¿por qué no? Código General del Proceso en mano, ahora sí. Y vamos a darle artículo por artículo juntos, ¿qué te parece? Pausas el audio, mirás el artículo que te comento, decís, esto lo remarco porque fue lo que dijo, listo. Y ahí vamos estudiando juntos, ¿te parece? Listo, prepárate, ponete la 10 porque comenzamos. Antes que nada me gustaría hacer un breve repaso de aquellos puntos a los que creo que habría que haberle dado un poquito más de hincapié en capítulos anteriores, pero vamos a seguir, no te preocupes, con lo que habíamos quedado. Ahora, vamos a hacer eso que son ideas claves que te tienen que quedar. Primero que nada, prepárate, vamos a hacer un esquema juntos, ¿bien? Bueno, el proceso en general se encuentra regulado por el artículo 337 a 370. Bien, es decir, acá vamos a encontrar el proceso de conocimiento abarcando sus tres especies. ¿Cuáles son las tres especies del proceso de conocimiento? Bueno, el proceso ordinario, cosa que hemos visto, el proceso extraordinario y el proceso monitorio. Es decir, entonces, tanto el proceso ordinario como el extraordinario como el monitorio son una especie del proceso de conocimiento. ¿Y qué es el proceso de conocimiento? Bueno, el proceso de conocimiento es puntualmente un género que se divide en especies, en estas tres especies. A el proceso de conocimiento se le opone otro género, que es el proceso de ejecución. Este proceso de conocimiento básicamente se caracteriza por el proceso o el juicio ordinario y el extraordinario, que son lo que hemos visto. Este último, o sea, el extraordinario, esta última especie la vamos a dividir en dos subespecies. Bien, estas dos subespecies son el proceso extraordinario stricto sensu, que no tiene ninguna estructura monitoria, y por otro lado, el proceso extraordinario dotado de estructura monitoria según Tarijo. Así que entonces esquematicemos un género, todo parte de ahí, de un género, que sería el proceso de conocimiento. Después también tenemos el proceso de ejecución, pero nosotros estamos acá, en el proceso de conocimiento. Este género se divide en tres especies: proceso ordinario, extraordinario y monitorio. Nosotros ahora nos fijamos en el extraordinario, el cual se va a dividir en subespecies, que sería el extraordinario stricto sensu y el extraordinario dotado de estructura monitoria, que esto lo plantea Tarigo así. Bien, ahora, ¿cómo la ley distingue al proceso extraordinario del ordinario? Bueno, la ley distingue al proceso ordinario del extraordinario exclusivamente en base a la estructura. Recuerden, el proceso extraordinario es abreviado, es decir, es más corto, no en cuanto a plazo, porque comparte muchos plazos con el ordinario, sin embargo, sí, recuerden, es característico una única audiencia para este tipo de procesos, mientras que en el ordinario tenemos una audiencia preliminar, una posible complementaria. Bueno, en el extraordinario unimos estos dos conceptos y se resuelve ya sea las defensas como las excepciones en una única sentencia que se va a dictar al final. Bien, detallecitos, diferencias. Vamos a ir por el proceso ordinario cuando en este proceso, es decir, cuando en él se observan todas las formas que la ley prescribe con carácter general. Es decir, cuando nos vamos a fijar en todo lo que dice la ley, concretamente aplicándolo a un objeto de carácter general. Sin embargo, el proceso extraordinario lo vamos a aplicar cuando no necesariamente es necesario sujetar al proceso a todas esas formas. No hablamos de ausencia, de formalidades. No hablamos de estas, ni hablamos de la no presencia, ni de la ausencia de las formalidades. ¿Por qué? Porque todos los juicios están sujetos a estas
formalidades. Bien, hay solo una diferencia de grado entre uno, o sea, una diferencia importantísima entre uno y otro en cuanto al proceso, que, bueno, básicamente nos referimos a que uno es más solemne en cuanto a forma, bien, solemne formal que el otro. Y recuerdan que el proceso ordinario lo aplicamos a la generalidad de los casos. Bueno, por lo contrario, al proceso extraordinario lo vamos a aplicar a pretensiones que han merecido una protección especial por parte del legislador, que han merecido en base a que sea más rápido, más dinámico, etcétera, etcétera. Los típicos casos de toda la vida, el tema de alimentos, el tema de desalojo, el tema de los contratos, que lo hemos visto también en cuanto al cumplimiento. Estos temas puntuales, estas pretensiones que son objeto de un proceso que necesariamente ha de ser más dinámico, no solamente por seguir criterios, principios de economía procesal, porque sabemos que hay veces que incluso pueden extenderse un poco más, sino que al fin y al cabo buscamos ese dinamismo del proceso, que no lo vamos a encontrar en el proceso ordinario. Es más, dicho expresamente en la terminología de nuestro derecho positivo, el juicio ordinario es aquel que debe seguirse siempre que se haga valer jurídicamente o judicialmente una pretensión no calificada expresamente por la ley. ¿Qué nos está dejando esto? Un margen más de diálogo. O sea, está diciendo que cuando la ley expresamente califica una pretensión, vamos a ir por el proceso extraordinario. Bien, mientras que el ordinario no va a funcionar, va a funcionar la contracara. ¿Por qué? Porque expresamente la ley no nos dice nada. El proceso ordinario va a variará en base, por ejemplo, a si tiene una mayor cuantía. Bien, en tanto, o por lo tanto, a esto se limita. Mientras que el juicio extraordinario es aquel que en el que se ejerce una pretensión previamente determinada por la ley, y ahí entran los ejemplos: alimentos, desalojo, entrega de la cosa, etc. Bueno, mi gente, esto fue el repaso que es más que necesario para separar un término y el otro, para que quede más claro, dar solidez a los conceptos básicos y principales, valga la redundancia. Y ahora vamos a continuar donde lo dejamos, vamos a proceder. Espero que te haya servido, que hayas armado, que se me lengua la traba, hayas armado ese esquema. Y bueno, vamos a darle, vamos a continuar. Bueno, hablemos de los recursos. ¿Cuáles son los recursos aplicables contra una sentencia definitiva dictada en el proceso extraordinario? Bueno, caben, te voy diciendo, anda apuntando: recurso de aclaración y ampliación, apelación, queja por denegación de casación, de apelación o de excepción de incondicionalidad. Y después tenemos la casación y la revisión. En resumen, contra la sentencia definitiva recaída en un proceso extraordinario, caben todos los recursos menos el de reposición. Bien, ahora hagamos unas precisiones que son muy importantes. Bien, hablemos de primera y de segunda instancia. Bueno, en primera y en segunda instancia, los recursos que se declaran admisibles van a corresponder, según el caso, a una u otra instancia, ¿verdad? Por ejemplo, el recurso de apelación va contra la sentencia de primera instancia. El recurso de casación va contra la sentencia de la segunda instancia. Los de aclaración o ampliación van contra cualquiera de las instancias. Y la segunda cosa, muy importante por señalar, es que básicamente va a ser absolutamente lógico que contra una sentencia definitiva, ya sea en el proceso extraordinario como en el ordinario, es absolutamente normal que no quepa el recurso de reposición, dado que este recurso nunca, como te digo, ni en el proceso ordinario ni en el extraordinario va a caber contra una sentencia de carácter definitiva. Entonces, muy importante, nunca va a caber el recurso de reposición en todo el proceso, es decir, en todos los tipos de sentencia. No es lo mismo. En la sentencia definitiva, ni en el proceso ordinario ni en el extraordinario va a caber el recurso de reposición. Pero
pero sí cabe este recurso en el proceso extraordinario cuando se va o cuando se usa contra las providencias de trámite o mera interlocutoria, las sentencias interlocutorias o meras interlocutorias. Y concretamente también, ¿por qué no?, las sentencias interlocutorias. Por ejemplo, contra la que declara la incompetencia del tribunal o en general la que resuelva un determinado incidente. Bien, contra las definitivas, contra la que resuelven el proceso, no, ahí no va. Por otro lado, contra una sentencia definitiva de segunda instancia que es dictada en el proceso extraordinario, cabe el recurso de casación. Bien, todo como lo dispone expresamente el artículo 347, que bueno, básicamente utiliza como argumento a favor de la inexistencia de una pretendida regla general que establece la posibilidad de un proceso ordinario posterior para revisar, en otro caso, lo decidido en el proceso extraordinario. Bien, básicamente esto patea como lo dispone el 347, en el sentido de la posibilidad de que surja otro proceso ordinario en base a lo decidido en el proceso extraordinario de antemano. Bien, básicamente va por ahí la idea. Después, por otra parte, tenemos los casos de las sentencias rebus sic stantibus, no sé, te lo dejo ahí en pantalla, perdón mi latín que es horrible, que, bueno, básicamente refiere a aquellos procesos en los que, los procesos como los de alimentos, los de cuestiones relativas a menores, que, bueno, cuando se alegue que hay un cambio en la situación que se resolvió, bien, ya en la sentencia, corresponde al proceso extraordinario. Un proceso extraordinario posterior que básicamente nos va a permitir decidir sobre la cuestión definida conforme a las nuevas circunstancias en la que se está. Es decir, cambió aquello sobre lo que se había o lo que se estaba sentenciando. Bueno, ahora lo que va a pasar es esto, ¿no? Se va a velar por las nuevas circunstancias puntualmente. Bueno, este tipo de sentencias básicamente pueden ser apeladas, ya sea en primera instancia o pueden ser recurridas en segunda instancia. Naturalmente, cuando la persona que apela, el apelante, encuentra un agravio en la sentencia, en lo sentenciado, va a recurrir en casación o va a recurrir a la casación cuando la sentencia, cuando entiende que la sentencia ha sido errónea, tiene una infracción, cuando entiende que la norma aplicada es errónea concretamente, y bueno, puede que atente contra él, ¿no? Lógicamente, si la sentencia en primera instancia causa agravios al perdidoso, quien perdió, va a apelarla. Si la sentencia de segunda instancia, en base a un criterio del perdidoso, del que sufre el agravio, ve que hay una infracción o es de errónea la aplicación del derecho puntualmente para este caso, ¿qué va a hacer? Va a interponer el correspondiente recurso de casación. Ahí tenemos lo que podemos aplicar en primera y en segunda instancia, cosa que te venía mencionando de antemano. Por ejemplo, traigamos una hipótesis, ¿bien? Hablemos de una situación de la fijación de una pensión alimenticia. Vamos a continuar con ese ejemplo. Supongamos que la parte actora gana un 5 de oro, se forra en plata, bien, quedó re bien. O puede ser lo contrario, que la parte demandada, el sujeto, pierde su empleo. Y bueno, todo esto se produjo cuando este hecho, ya sea la lotería, la pérdida del empleo, no se puede alegar ni probar en el proceso de alimentos, que obviamente no corresponderá. Lo que va a pasar es que obviamente no va a corresponder recurrir a la sentencia, sino en lugar de esto debe iniciarse un nuevo proceso extraordinario de reducción, de exoneración o de aumento de pensión alimenticia según corresponde. Acá vamos a ir a el inciso segundo del artículo 347, donde se expresa simplemente que toda vez que se alegue un cambio de situación ya resuelta en aquellos procesos en que la sentencia es rebus sic stantibus, como te dije que el latín no me anda, todo estos tipos de sentencia, en el caso de los alimentos o cuestiones relativas a menores, lo que va a corresponder es la iniciación de un proceso extraordinario posterior que velara por estos cambios. Muy bien, ahora hablemos de la segunda instancia en los procesos extraordinarios.
acá tenemos que pararnos en el artículo 346, puntualmente en el último párrafo, donde nos dice que en segunda instancia no se va a admitir otra prueba que la que el tribunal entienda oportuna para mejor proveer. Y acá, por ejemplo, tenemos la prueba documental que, bueno, prácticamente alegue hechos supervinientes o también las documentales que se declaren bajo juramento. Y estas pruebas, claro está, no deben haber sido conocidas hasta el momento. Todo esto conforme con lo dispuesto por el numeral segundo del artículo 253, o sea, sería 253.2. Y bueno, en conclusión, la admisibilidad de la prueba en la segunda instancia del proceso extraordinario en sentido estricto se regula en todo caso por las mismas reglas que rigen para la admisibilidad de la prueba en la segunda instancia, nacida como consecuencia de la apelación de una sentencia interlocutoria dictada en el proceso ordinario. Es decir, el único medio de prueba admisible será el de los documentos, ya sea porque estos se refieran a hechos supervinientes, como dijimos, a cambios en la situación, y que sean, claro está, relevantes a la causa, ¿no? A la conclusión de la causa. Y bueno, estos pueden ser supervinientes en el sentido de que sean de una fecha posterior a la conclusión de la causa, o puede ser también porque, siendo anteriores, la parte declara bajo juramento que no conoció hasta ese entonces estas causas que van a hacer cambiar el proceso y bueno, previo al requerimiento o no de la información sumaria que así lo acredite, decidirá si admitirlo o no. En un español latino, básicamente, ¿pueden venir, se pueden tomar pruebas en la segunda instancia? Sí, señores, documentales que pueden ser supervinientes. ¿Por qué? Porque no se hayan conocido y sean anteriores de igual manera, o porque sean nuevas que hayan cambiado. Recuerden ese ejemplo de sacó el 5 de oro, etcétera, etcétera. Bueno, esto va a iniciar otro proceso. Desde luego, así como en el proceso ordinario, el requisito de que los documentos sean de fecha posterior a la conclusión de la causa debe entenderse referido a la fecha de la audiencia complementaria. Aquí, en el proceso extraordinario, sabemos que no hay audiencia complementaria, por eso ese requisito debe ser entendido como posterior a la audiencia única del proceso. ¿Se entiende? O sea, en el proceso ordinario refiere a que el documento debe ser posterior a la audiencia complementaria. Acá no hay audiencia complementaria, no hay una audiencia preliminar. Por lo tanto, como estas dos se fusionan en solamente una instancia, después de pasada esa instancia, en el proceso extraordinario, bueno, básicamente tomaremos ese punto como punto para decir después de. Y claro está, todo este material probatorio naturalmente va a estar al margen de las medidas probatorias que el tribunal pueda declarar por su sola iniciativa para un mejor proveer. Es decir, pueden tomar las pruebas nuevas, pueden tomarlas, pero también el tribunal, por la iniciativa que este mismo ha de tomar, puede también usar dicha iniciativa para un mejor proveer. Y bueno, como último asterisco, como último punto a hablar del proceso extraordinario de forma general, antes de pasar a los procesos extraordinarios con estructura monitoria, vamos a hablar de la cosa juzgada en los procesos extraordinarios. ¿Qué pasa acá? Bien, la cosa juzgada. Básicamente, en este tema, debemos ver que la sentencia que determina los alimentos, por ejemplo, o declara la pérdida de la patria potestad, o la que se pronuncia sobre la tenencia de menores de edad, por ejemplo, pasarán en autoridad de cosa juzgada material. Esto es, en español, se van a hacer imperativas y en autoridad de cosa juzgada formal. No van a poder ser revisadas ni por vía de recurso, ni por un proceso posterior, mientras se mantengan incambiadas las circunstancias de hecho y de derecho correspondientes. Es decir, se sentenció sobre alimentos, ¿bien? Una pensión alimenticia. Si no hay cambio, no hay modificación de la realidad y no se prueba, o sea, si no hay cambio, no hay nada que probar. Pero si hay cambio y no se prueba, la idea es que la sentencia va a tender a ser una sentencia, va a ser una cosa
juzgada, es decir, no va a haber una modificación, ¿bien? O sea, va a pasar a ser esta autoridad de la cosa juzgada material. Se van a hacer imperativas, va a ser una cosa juzgada formal. No van a ser revisadas ni por vía de recursos, como te digo, ni por otras cosas, sino que tienen que modificarse las circunstancias de hecho, las circunstancias de derecho, para que digamos, bueno, no hay cosa juzgada, hagamos algo diferente. O sea, hay que demostrar que sacó el 5 de oro, hay que demostrar que perdió el trabajo o lo que fuere. Si no, no funca. Y aunque sé que ya lo vimos, prefiero repetirlo y que quede claro. ¿Cómo hacemos para agarrar la cosa jugada y decir, nos vemos, hasta la próxima? Bueno, tienen que variar las circunstancias. Si se producen nuevos hechos, se va a poder iniciar un proceso extraordinario posterior a demandarse para mantener los ejemplos anteriores que mencionamos. El aumento o la reducción económica de los distintos sujetos, la exoneración de alimentos, la rehabilitación de la patria potestad, el cambio en la tenencia del menor. Todo esto no va a afectar en lo más mínimo la cosa juzgada operada en base a circunstancias precisas y determinadas, sino que lo que va a hacer, o sea, lo que será de consecuencia directa, es derivar en un nuevo proceso extraordinario, y en este nuevo proceso extraordinario lo que va a hacer es ver las nuevas circunstancias y se va a volver a resolver. Si no pasa, si no hay circunstancias que modifiquen, bla 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 bla, cosa jugada y listo. Nos vemos, hasta la próxima. Y así, damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes de la vida, les digo que dejamos por acá, terminamos este capítulo, nos vemos en la próxima con procesos extraordinarios con estructura monitoria. Y vamos, que nos queda poco. Poquito, bastante.